Vamos a tener a continuación nuestra ponencia magistral del día de hoy con el arquitecto, con el maestro José Pichotto. Por darles una breve semblanza de la trayectoria profesional del arquitecto, podemos mencionar que es un arquitecto mexicano egresado de la Universidad de Anáhuac. Su línea de trabajo arquitectónico se basa en innovación, bioclimática y sustentabilidad. En 1987 fundó el despacho de arquitectura Pichotto Arquitectos. La constante en su trabajo ha sido la búsqueda de la eficiencia hacia el cambio sustentable. Ha recibido reconocimientos importantes como el Premio Nacional de Ahorro de Energía en varias ocasiones y el prestigiado Premio Mario Pani, otorgado a la mejor de la arquitectura. Forma parte del grupo de asesores generadores de bases para las edificaciones sustentables en México, entre ellos de la Secretaría del Medio Ambiente. Participa como evaluador del Premio Nacional de Vivienda desde 2005 y como jurado en diversos concursos en los proyectos de la Commission for Environmental Cooperation. Formó parte del Secretariado Técnico para la realización del documento Edificaciones Sustentables en América del Norte. Internacionalmente ha tenido reconocimiento ULI, formando parte del Council de Sustentabilidad y pertenece a grupos como Architecture 2030, al United States Green Building Council, al Instituto Mexicano del Edificio Inteligente, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a la Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía. Ha impartido conferencias alrededor del mundo, en México, Canadá, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Además, en las universidades más reconocidas de la República Mexicana, pertenece al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Sociedad de Arquitectos de México, entre otros. Su trabajo se refleja en edificios emblemáticos de la capital mexicana, construcciones institucionales, lugares de trabajo, vivienda, turismo y últimamente dentro de los proyectos que desarrolla un currículum así no puede ser breve. Despacho entre la remodelación del Centro de Ciencias en Culiacán, Sinaloa, entre otros proyectos. En academia participa de manera activa vía conferencias, cursos y generación de mesas redondas acerca de la conciencia ambiental. En los últimos años ha participado en más de 60 foros, conferencias y pláticas relacionadas con el tema. Con una visión profética, el maestro Pichotto tocó el camino alternativo de la sustentabilidad desde hace casi 3 décadas. Su propósito, ajeno a la contemporánea reputación corporativa por lo verde, ha sido siempre superar las barreras financieras, tecnológicas y constructivas para adoptar medidas que tienden en edificios a alcanzar alto rendimiento energético. El compromiso de este promotor y férreo vocero en pro del medio ambiente es la aplicación de la filosofía de la sustentabilidad en el área de la edificación. El mayor motivante es que está trabajando para lograr una mejor calidad del sector humano. Les pido por favor un aplauso para el arquitecto Pichotto. Bueno, buenos días a todos y donde parece que nos están viendo en otros planetas, en otras latitudes, sean buenas tardes o buenas noches y gracias por la presentación de la versión extendida de una historia. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Ya no me acuerdo cuándo estuve aquí la última vez, pero no es la primera vez que me encuentro en la UAM o participando con ella. Me da mucho gusto estar aquí. He preparado una plática un poco ecléctica, como lo verán un poco durante el proceso, porque me da la inquietud de hablar no nada más de lo que hemos hecho en términos de obra construida, concreta o terminada, sino de cuáles han sido los pasajes o las imágenes o las cosas que han sucedido
¿qué es lo que da la formación de un quehacer arquitectónico? Creo que es de las pocas profesiones que se ven influenciadas por todo lo que está sucediendo y lo tenemos que resumir en un objeto o en un proceso o en una dinámica arquitectónica. Uno de los temas que llama la atención y que se vuelve hasta eso un poco seductor y demás es el tema o la palabra sustentabilidad, que significa que hoy está de moda, hace 20 años no sabíamos ni cómo se escribía, y se vuelve un poco contradictorio porque la arquitectura siempre debió haber nacido, o no debió, nace abarcando todos estos aspectos que tienen que incluir una respuesta arquitectónica, y hoy le llamamos y le ponemos apellidos y le ponemos nombres adicionales como sustentabilidad o bioclimática, en fin, cuando la arquitectura la abarca todos y la debe de tomar en cuenta desde el primer día de su gestación. Pero hoy vamos a hablar, se ha expandido, se ha dinamitado el término, y creemos que la sustentabilidad es pues, ser verde. ¿Y qué es verde? O sea, ya vamos a irlo platicando, ¿no?, en el camino. Entonces, ahí está, me entendí. A lo largo de la historia de la humanidad y de la arquitectura en sí misma, los materiales y los eventos económicos o los eventos sociales han ido marcando los diferentes estilos o los diferentes pasos del quehacer arquitectónico, y me voy a concentrar en la revolución industrial para acá, cuando empezó propiamente el movimiento con este cambio tecnológico tan importante que se dio en los materiales de construcción. La revolución de la estructura metálica, el vidrio, los descubrimientos y las necesidades antes que los descubrimientos que llevó a la humanidad a hacerse de esas herramientas. Por ejemplo, eventos naturales que han hecho que estos cambios hayan sido trascendentales, como el gran incendio de Chicago de fines del siglo XIX, contribuyen de este lado del planeta, a mi manera de ver, al inicio de la arquitectura moderna. Entonces, como un incendio va a dar inicio a un movimiento arquitectónico. Arrasa la ciudad, todas las construcciones eran de madera, la gran mayoría. La tienen que reedificar, pero se dan cuenta que en el riel del tren hay un elemento que se puede usar como una estructura, como parte de lo que luego fueron las vigas metálicas. Un señor Otis, de apellido, tiene un invento que permite que se suban y que se puedan, ahora sí que, hacer edificios más altos y vía mecánicamente poder transportar a la gente dentro de ese edificio. Entonces, ahí podemos ver del lado izquierdo, aunque la imagen está un poquito difusa, pues tan vieja como el propio edificio, que hay cantidad de edificios que los hemos hechos de piedra por fuera, pero por dentro son de esta nueva innovación tecnológica que era la estructura metálica. Una parte muy importante es la forma de construir que dio a la Torre Eiffel, otra vez estructura metálica atornillada, porque era un pabellón de una exposición que debería durar, no sé, 6 meses y que luego se tenía que desmontar. Esa era la consigna. Les gustó tanto que lo dejaron, pero el objetivo era que se iba a desmontar terminando la exposición mundial en París en ese año. Entonces estos son eventos, junto con, luego viene la gran exposición de Londres, con los pabellones de Paxton, ahora sí haciendo
alarde y estirando la liga de la estructura metálica, llevando al vidrio a un extremo mucho más arriesgado y mucho más propositivo que lo que se había hecho en invernaderos anteriores. Hay otra imagen que yo creo que está más adelante, de estos grandes pabellones que hizo Paxton para la Expo Mundial de Londres. Y vuelvo ahí, los materiales le están dando pie a una nueva arquitectura que le llamamos la arquitectura moderna. Y yo que veo en este camino, bueno, pues tenemos uno de los elementos más importantes, las mejores herramientas que tenemos para diseñar, que la tenemos gratis, pues es la luz natural. Cómo la manejemos, cómo la controlemos, así como nos ponemos una gorra para podernos dar sombra, pero queremos disfrutar del sol y que nos dé cierta sombra en la cara y nos tenga frescos. Bueno, es una manera de poder controlar y dosificar esta energía o esta herramienta solar. El tema del aislamiento, el tema de las pieles que visten la arquitectura, pues es como nos vamos vistiendo día a día, depende la ocasión, ¿no? Luis Barragán, creo que alguno que otro de aquí lo conoce. Es un personaje ligeramente conocido. Para mí la gran aportación, aparte de muchas que da, pero la gran profundidad de aportación que me dan, o que yo le veo en su obra, es cómo manejó la luz natural y cómo la mete dentro del espacio. Yo no sé si es primero el huevo o la gallina, no voy a discutir, pero no sé si la luz es primero que el espacio o hizo el espacio para recibir la luz, o la luz le fue moldeando el espacio. Pero la forma en la que la luz entra dentro de sus espacios, la famosísima foto de su comedor, estudio de su casa en Tacubaya, yo no sé si se hubiera logrado sin la penetración de la luz en la manera en que lo hizo. O en la iglesia de Capuchinas, con ese pequeño detalle orientado exactamente a la hora de misa en el poniente para hacerla a las horas de la tarde que tienen destinado. Luego Matías Geritz le complementa con su vitral, pero un pequeño detalle de cómo introduce la luz hace el espacio totalmente diferente. Entonces nos damos cuenta que algo tan simple y que lo tenemos ahí, pero a veces no lo volteamos a ver y tratamos de hacer alardes de otras situaciones para hacer un proyecto arquitectónico, pero en la luz tenemos la respuesta. Ahora que me llevabas a pasear por los salones de clase que subimos al segundo nivel, lo primero que me despierta es la entrada de luz natural por la cubierta, ¿no? Que no es común. Vamos a ponerlo. Me llama la atención. O sea, qué buena calidad de luz tienes ahí adentro. Y esa calidad de luz, cuando hablamos de confort en el interior de un espacio, siempre hablamos o creemos que hablamos de confort en términos de calor o frío. Pero el confort es muchísimas cosas. El confort psicofisiológico, que la luz, los colores, etcétera, contribuyen al estar en el espacio de la luz. Ahora fíjense cómo ahora con manejo de luz artificial lo que ha hecho con la arquitectura, o sea, cómo podemos hacer uso de la herramienta artificial lumínica para realmente crear la imagen del proyecto. O sea, en el anterior edificio en Japón, que es esta tienda de Christian Dior, de día, a veces, yo estuve ahí, lo veo como un edificio convencional, y en la noche lo veo como un edificio espectacular. O la torre esta de Jean Nouvel en Barcelona, que es una especie de silo, con oficinas, propiamente es un silo la manera de haberlo construido, pero lo interesante es cómo le van dando esa imagen en la noche y pues pueden ser diferentes edificios, ¿no? con el tema de la luz. La luz otra vez, si nos vamos un poco más atrás en la historia,
y lo que quiero y lo que voy a ir platicando son meras, como dicen al término de las películas, ¿no? No, que es responsabilidad del autor lo que aquí dices, ¿no? O sea, advertencia. Es lo que yo creo, lo que yo he visto, y si lo he aprendido mal, pero es así como lo entiendo. La arquitectura gótica viene floreciendo, es otro cambio, es una arquitectura de altísima tecnología para el momento, es el high-tech del momento. Cómo abrir más, cómo meter más luz adentro de las iglesias, de esas iglesias que precedieron, masivas, cerradas, y entraba uno y hasta miedo le daba, ¿no? Sí, bueno, una imposición de Dios, bueno, por la altura, pero no quiere decir que no tenga que estar a gusto el feligrés. Bueno, el gótico, el arco gótico y permite abrir esta cantidad de ventanas en los espacios. Vienen las ventanas acompañadas ya de trabajo artístico y vienen la cadena de sucesos, ¿no?, que van llevando la arquitectura, pero el origen meramente estructural a través del diseño. Esta imagen es la que se cuatrapeó, es desde el pabellón de Paxton para la Expo de Londres, y ahí podemos ver que es un edificio muy avanzado, muy arriesgado, muy propositivo, de vidrio, cuando todavía andábamos a caballo y en burro en muchas partes del mundo. Y hoy en día, así como lo fue en ese momento, yo he visto que los materiales, como en este caso los cristales, son altamente influyentes, materiales que siguen influyendo la generación de las tendencias arquitectónicas. Vienen siendo herramientas. Los materiales, bueno, cómo los interpretemos, cómo los usemos. Los mismísimos edificios de Mies van der Rohe, que dieron cambios cuánticos en el proceso de la arquitectura moderna, fue gracias a las innovaciones que hubo en los materiales. El poder quitarle a la piel la estructura, como el gótico quedó en la historia, los muros estructurales quedaron ahí, y ahora se jala la estructura hacia adentro, se crean marcos rígidos, columnas, se avanza en los cálculos estáticos, y bueno, pues, y que se crea estas pieles de vidrio, vienen los aires acondicionados, y pues ya no me importa dónde viene la orientación, ¿no? Ya, creo que ya ni le enseñaban en la escuela, a lo mejor, o si le enseñaban, no sé. Pero no importaba porque había equipos, y esa es la parte negativa de este cambio arquitectónico tan brutal, donde diseñamos edificios a las diferentes orientaciones de la misma forma. Esas son contradicciones, ¿no? Y sin embargo, yo lo como veo es que el vidrio no es un material aislado que se debe de ver como simple elemento divisorio entre el exterior y el interior, sino como un elemento que debe de ser, integrarse como parte. La piel es un órgano vivo dentro del cuerpo. Igual así veo la piel en los edificios, desde como cambios radicales, como la casa de cristal de Philip Johnson, un arquitecto muy propositivo y que dio golpes contundentes a la reflexión del quehacer arquitectónico del momento. Que hay una anécdota muy interesante que Frank Lloyd Wright entra a su casa de Philip Johnson y dice: bueno, yo estoy acostumbrado a quitarme el sombrero y la capa, porque pues, Frank Lloyd Wright era como el marqués del mundo, sentía el dios. Pero yo estoy acostumbrado a quitarme el sombrero y la capa, pero no sé si estoy adentro o sigo afuera. Le preguntó a Philip Johnson para a ver si se quitaba el sombrero y la capa dentro de su casa. Sí, es una propuesta radical en los años 50. Esto era algo, sí, era muy moderno, pero era mensajes, ¿no?
Y de ahí, para el Real, la industria del vidrio, bueno, ha sido muy innovadora, se está reinventando todo el tiempo. La industria química acompañada de la industria del vidrio, bueno, ha dado vidrios con capacidades muy interesantes de reflejo del sol, de los diferentes tipos de rayo del sol que componen los rayos solares, los ultravioletas, los infrarrojos, como para no permitir que se caliente demasiado el espacio y poder tener esa calidad de luz en el interior y pues tampoco gastar en focos, ¿no?, en exceso. Entonces, este manejo de los materiales nos está ayudando a crear un constante evolutivo en la arquitectura. Tenemos una cantidad de información y de estudios, como lo que venía yo diciéndoles, cómo los vidrios nos pueden ayudar a hacer trabajos que ni siquiera pensamos que eran posibles, que no es nada más una ventana para que me entre luz, sino es cómo poder crear ese diálogo con el exterior, teniendo controlado los excesos de las fuerzas naturales y teniendo un espacio confortable. Alguien que ha llegado a un extremo muy interesante, o un proyecto más bien, a mí me gusta evaluar los proyectos o al arquitecto, o no al arquitecto como tal, sino por sus obras. Toyo Ito, esto en Japón, en un lugar altamente sísmico, no sé si se alcanza a ver la imagen bien, la de la izquierda. Desapareció la estructura, desmaterializó las columnas. En un lugar altamente sísmico, con una serie de complicaciones, obviamente con un trabajo de la mano con la ingeniería estructural, porque no es obra simplemente del arquitecto, nos damos cuenta cómo aquí estas columnas, prácticamente, estas son las columnas del edificio, pero es la columna no columna, ¿no? O sea, adentro de ese espacio se puede vivir el espacio dentro de la columna. Entonces son una serie de árboles de estructura deteniendo este sistema de losas, y creo que es un paso muy avanzado a una desmaterialización y cómo crear más una relación interior-exterior a través de una piel muy simple de vidrio, con una serie de trabajos sobre el propio vidrio, y ya crearon un edificio. O sea, este edificio me llama mucho la atención. Es un edificio sin columnas, con varias losas. Y ya vemos cómo no nos hubiéramos, a lo mejor hace 40 años o 50 o X número de años, pues no habíamos pensado que podíamos hacer una estación de tren con una cubierta de vidrio, o diferentes propuestas que se han hecho que ya son ilimitadas, ¿no? O sea, ya lo que detiene al uso de estos materiales, pues ya es la imaginación. Entonces vuelvo a hacer una recapitulación de cómo la revolución industrial provoca un cambio arquitectónico importante mediante la innovación en los materiales, y así ha sido la historia para atrás. Los materiales han ido, la capacidad de los materiales han ido formando esos estilos arquitectónicos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Concentro mucho el trabajo en la Ciudad de México, porque quiero hablar también de la ciudad de donde vivo, donde hemos trabajado la gran mayoría de nuestros proyectos. La Ciudad de México, pues como todos la conocemos, pues es un gran país en chico, ¿no? En un área muy pequeña. O sea, tenemos las condiciones de ser un país independiente a todo el resto de la República por la concentración. No quiero decir que sea bueno ni malo, o todo lo contrario, pero la gran concentración, el centralismo de todas las actividades económicas, financieras, políticas y demás, que todo está aquí, ¿no? La Marina, Pemex, que deben estar en otros lados, aquí están, los bancos, las universidades más grandes, los condominios de vivienda más grandes, todo lo más grande aquí está. De aquí pasa todo. Entonces la lectura que se le da a la ciudad, pues no puede ser una lectura de ciudad, es una lectura de un espacio multicultural vasto, con unas polarizaciones económicas
fuertes, entonces se puede ver, ahorita lo vamos a ver en unas imágenes más adelante, pero aquí nos tocó vivir, como dice la canción o la película. Y aquí es donde estamos trabajando. Y hemos hecho proyectos que tratamos de irnos por el camino, digo, estos proyectos ya tienen algunos años, de la lógica de cómo los vamos a construir, cómo va a vivir el humano o cómo va a trabajar el humano dentro del espacio. Entonces, nos han tocado trabajar edificios de cierta escala, por lo cual el procedimiento constructivo ha sido muy determinante en el resultado del proyecto. En el caso de este proyecto que está aquí en la Avenida Los Insurgentes, es un edificio de oficinas, pues, que es un trabajo convencional, pero con una serie de preocupaciones hacia las diferentes orientaciones. Por ejemplo, es una avenida muy importante, la conocemos Insurgentes, que cruza la ciudad prácticamente por una pequeña avenida de 42 kilómetros donde sucede de todo, ¿no? A lo largo de 42 kilómetros sucede de todo. En escalas, estilos, formas, usos, todo sucede. O sea, es un paseo muy interesante. Si se puede hacer a baja velocidad, digamos, en bicicleta, que me ha tocado verlo así, vacío, cuando hay apertura, cuando cierran la calle. Es muy interesante ver lo que sucede. O sea, uno se pone como arquitecto a analizar y eso es lo que uno aprende, ¿no? Vas agarrando lo que ves todos los días y luego lo tratas de procesar. Bueno, pues es un espacio aislado donde tenemos una orientación poniente, donde hay que trabajarla, porque es un poniente completamente abierto. ¿Cómo le vamos a dar sombra? ¿Cómo le vamos a meter la mayor cantidad de luz natural? El trabajo de todos los edificios tienen que llevar harto estacionamiento, como decimos. Algo que sí complica el quehacer arquitectónico, que haces 1 metro para el humano y 1 metro para el coche, o a veces más para el coche, ¿no? Aquí tenemos una imagen de lo que les decía, y es lo que pasa en la ciudad, ¿no? Te pones a pensar, bueno, no hay una sola área de concentración de edificios de cierta escala, sino los tenemos por todos lados. Tenemos pilones por todos lados. Y hay que responder a esta forma. ¿Cómo trabajamos y cómo le aportamos a la ciudad el edificio? Pues trabajándolo, esculpiendo, como dice un arquitecto amigo mío, uno de los grandes pensadores de la bioclimática, que es Ken Yang. Él dice, habla como si fuera Miguel Ángel, ¿no? Con sus bloques de mármol. Dice, los terrenos ya está destinado lo que ahí va a suceder. Ya nada más tiene que llegar el arquitecto para acabar la obra, ¿no? Ahí ya tienes la influencia del sol, la luz, la sombra. Claro, ya tienes todos los elementos que te van a ayudar a esculpir ese elemento. Además, es una cosa muy lógica. Entonces, pues empezar por ese tipo de lógica de cómo irle respondiendo, pues es a veces el camino más fácil para poder llegar a hacer un resultado. ¿Y cómo lo vamos a construir? Entonces nos sentamos desde el día 1 con el estructurista. ¿Cómo lo vamos a detener ese edificio? Porque ahí lo diseño y luego lo doy y deténmelo y no quiero una losa más de 10 centímetros. Puede ser, así funcionan muchos, pero ¿a qué costo? Entonces son sistemas combinados con procedimientos con estructuras metálicas, con sistemas descendentes que vas excavando y metiendo la estructura para abajo, vas yendo para arriba y logras la mayor eficiencia económica y a tu cliente pues le cuesta lo menos, ¿no? ¿Cómo protegemos la piel? Bueno, siempre vamos a estar ahí haciéndole a la cachucha de las pieles para darle la mayor cantidad de espacios que puedan tener iluminación natural y poder tener las vistas libres, ¿no? y la luz que entre bien al interior. Este es otro edificio de oficinas en la Avenida Los Insurgentes, donde no nos tocó esquina, como nos gusta siempre, y empezamos a inventar oficinas de esquina, ¿no? Con estas curvaturas. Esa es la razón por la cual tiene esta silueta, de crear espacios de esquina donde tengas 180 grados de visión, como en este espacio lo teníamos,
la verdad, el trabajar en una esquina pues es urbana, es de las cosas más sabrosas de hacer de un arquitecto, ¿no? Entonces aquí generamos este espacio que está literalmente suspendido por esta armadura que cierra el sistema estructural porque no hay columnas intermedias, porque era tan pequeña la planta que lo que trabajamos con el estructurista es una especie de geodesia y cómo cerrarlo. Y bueno, esto sí costó más caro, pero el no bajar, el colgar este elemento, pero nos dio vista libres en oficinas de 180 grados, así muy, muy padre estas. Porque estás viendo la Jusco de un lado y estás viendo el poniente del otro lado y estás sentado en el mismo espacio, ¿no? Si la contaminación lo permite. Otros proyectos en la misma avenida de Insurgentes, este es un ejercicio interesante porque es una manzana completa en esta avenida con un suelo complicadísimo, que esa es una de las características de trabajar en nuestra ciudad, de que tenemos un suelo muy complicado, horrible. Este es el más difícil que nos ha tocado y trabajamos con ese procedimiento. ¿Cómo vamos a atacar esos? Porque abajo tenemos 5 o 6 niveles de estacionamientos, eso ya sabemos que no nos vamos a librar de él. Bueno, existía ya una cimentación en este proyecto, nos tuvimos que adaptar a ella y el programa era de hacer oficinas con hotel. Fue el primer edificio mixto, hotel y oficinas en la Ciudad de México, que hasta los mismos, al cliente, el banco no le dio el crédito que le había solicitado porque dijo que eso no va a funcionar. Pues como no había habido ni un proyecto mixto, digamos, si empezamos a hablar de cómo la arquitectura puede aportar a una ciudad, pues entre más usos concentres en un solo edificio, la haces una ciudad más sustentable. Evitas los desplazamientos, evitas que la gente salga, que se concentre en el mismo lugar desde que llega en la mañana hasta que sale del trabajo. Este es el camino como la arquitectura puede aportar a una ciudad. Pero los bancos que pueden tener la llave de muchas soluciones, porque es quienes motivan, incentivan, además de las autoridades que motivan poco, sino al revés. Dicen, no, esos proyectos no funcionan en México, solo funcionan en el extranjero. Pues no sé por qué lo dicen. Porque no saben, porque no lo han probado, porque me doy cuenta que lo que analizan los bancos y todo su tecnicismo, finalmente es ver qué hizo el otro para ver si lo hago yo. Pues como no lo había hecho nadie, pues no lo voy a hacer yo no quiero ser el primero. Entonces fueron con un banco muy chiquito y ese fue el que les dio el crédito, porque ya había un hotel que les había firmado un contrato, pues ya tengo una seguridad, ni así. Hasta que se fueron con un banco muy chiquito que tomó el riesgo, fue valiente y el edificio fue un éxito. Desde el punto de vista económico, aunque costó muchísimo trabajo técnico el construirlo por todo ese tipo de procesos. ¿Qué quisimos hacer aquí? Tenemos esta manzana en un corazón, en el centro de la ciudad, en un centro geográfico de la ciudad, no en el centro de la ciudad, en un centro geográfico neurálgico, que es esa confluencia de avenidas de Insurgentes, División del Norte, que se convierte en Nuevo León y todo esto, viaducto. ¿Cómo responder a esto? Bueno, otra vez con nuestra historia, que ya les platiqué el tema de la luminosidad, las vistas, y un tema muy importante era el ruido, lo que estaba sucediendo. O sea, estamos en un punto, y va a haber cuartos de hotel. Trabajamos mucho con la envolvente, cómo hacerla muy aislada, el tema de los aislamientos. Yo veo aquí que tienen talleres de muchísimas especialidades, la verdad me sorprendió ahorita lo que vi, que tienen todas las especialidades. Y no sé si el tema de acústica, creo que también lo tienen aquí, el tema de los aislamientos. No siento que tengamos, creo que esa es una parte medular de la arquitectura y la estudiamos muy poco porque nos las exigen muy poco, nuestro reglamento es muy poco el tema de porque el clima, pues nos ha bendecido con el clima que tenemos en la ciudad. Yo creo que por eso se fundó esta ciudad, en medio en donde no debería de fundarse. No, es exactamente, estamos en un lugar totalmente contradictorio para ser una ciudad. No estamos ni cerca de un río, ni cerca de una costa, ni cerca de un puerto, como las grandes ciudades
se han llegado a fundar, y ahí están los ejemplos. El clima, yo creo que eso fue lo que atrajo a este lugar, además de todo lo que se habla de las riquezas de oro, plata y lo que vieron aquí cuando llegaron los españoles. Pero yo creo que este clima, que todo el año es un buen clima, pues también nos hizo muy cómodos, ¿no? Entonces nos metió un nivel de confort. Entonces, ¿para qué aislar si abro una ventana o la cierro, o cierro una cortina? Ahora el clima ha cambiado. Pero cuando ya hablamos de edificios donde hay grandes concentraciones de gente como estos, pues no puedes abrir de una ventana. Cuando hay ruido, cuando hay grandes concentraciones. Yo estoy convencido de que este tipo de edificios masivos o con gran concentración de gente pueden ser totalmente pasivos en esta ciudad. O sea, el clima está para que lo manejemos totalmente pasivo. Se requiere de más espacio, se requieren de más patios, cubos, chimeneas térmicas, controles y ventilación natural limpia. Es un tema. El polvo y el ruido es un enemigo fuerte que es un consultor que yo tenía del extranjero en temas climáticos. Me hizo un dibujito y le puso unas plantas a la entrada de aire. Dice, plantas hechas en la NASA para que filtren tu aire, ¿no? O sea, en fin, ¿qué hicimos en este proyecto? Bueno, es un edificio sellado, es oficina de hotel, está sellado, no tiene ventilación natural por ventanas, tiene unas entradas para poder manejar aire y ventilar áreas comunes o pasillos, y tiene unos 2 atrios al centro donde hacemos esa extracción, y aparte se usa contribuye ligeramente lo que es el cubo de elevadores. El costo de esa envolvente aislada acústicamente tenía un costo más alto del promedio, entonces nos vamos por un vidrio más transparente, más económico, pero lo tenemos que proteger y por eso le ponemos toda esta serie de viseras. Y siempre buscando qué elementos poner para darle sombra, que duren, que requieran poco mantenimiento, que después de 10 años casi, o un poco ya más, por ahí va, siguen haciendo un trabajo muy eficiente. Hoy le llaman el edificio de los brasieres. Pues es bueno que hablen y le pongan apodos a las cosas, porque quiere decir que levanta la polémica. Y el diferente uso que se le da entre oficinas y hotel nos arrojaba una tarea de cómo se vería en la noche con las luces prendidas, ¿no? Y es por eso que trabajamos, se nos ocurre el usar el grafismo, nos hacemos ayudar de diseñadores gráficos para crear matizar esa transparencia con estos elementos azules, esa serigrafía, este motivo repetido N veces, y es por eso que tiene esa cantidad de serigrafía, creando, no se nota a simple vista, pero se va degradando conforme va subiendo la altura, porque el hotel viene aquí y oficinas vienen de este lado. Entonces aquí requieres más transparencia, aquí requieres más privacidad, y en lugar de usarlo con cortinas, con macizos, lo hacemos con la misma piel más serigrafiada, y más cerrada, ¿no? Este es ya en el interior. Estos son estos atrios que los usamos como elementos de iluminación y de ventilación. Esto es el trabajo a detalle de esa piel, cómo se ve el tema de la serigrafía, creando huecos más claros y rellenando, y ahí son por habitaciones, se van. Esto es como si fuera la ventana de la habitación. Aquí viene una habitación completa, a ver si tenemos una imagen. No, ya no. Pero si nos imaginamos, esto viene siendo propiamente y hay una muy buena iluminación con cierta privacidad, ayuda algo a la sombra, pero el elemento que da la sombra por fuera es la visera. Y hemos hecho otros proyectos de vivienda. Esta es una intervención interesante que hicimos en un edificio que está en la Colonia Condesa, en la Avenida México con Sonora y Ámsterdam. El Parque México está aquí.
era una tienda departamental, era Suburbia, que está aquí, era una casa junto al edificio Basurto, que es el edificio emblemático de la colonia. Yo no entiendo cómo habían montado un edificio tan al ras de una tienda departamental, tan al ras de este otro edificio que le tapó hasta el cubo de iluminación, lo cual nosotros luego lo corregimos. Y era aprovechar la estructura. ¿Cómo aprovechas la estructura para poder conservar la altura y convertirla en lo que el uso original era en un edificio de vivienda, y ya con usos mixtos de comercios y áreas de ejercicio y cafés, ya un edificio integrado en usos mixtos. Es una tarea bien interesante, bien compleja, de hacer ahí algo de arqueología y aumentarle estos 3 niveles. Se vacía tenemos el gran edificio, y realmente la intervención hicimos 2 edificios aquí. Se hizo que era el estacionamiento de la tienda, y rearmamos este proyecto, lo reciclamos, ¿no? Creo yo que es el reciclaje, en las grandes ciudades el reciclaje de edificios, de estructuras, es un camino muy, de muchísimo trabajo, y volver a la vida útil o cambiar esos usos y redensificar las zonas centrales de la ciudad, se hace una contribución interesante para evitar que las ciudades se desplacen. Son pequeños ejercicios, pero creo que ese es el camino. Nos tocó afortunadamente hacer este proyecto, y complejo, pero muy enriquecedor, y ahí va las tipologías que se propusieron en el programa de vivienda, un gimnasio que da el servicio a todos los que viven aquí y a la comunidad, porque es mediante membresías, y el uso comercial, cafés, bancos, que está aquí abajo, ¿no? Esas son las propuestas que se fueron trabajando. El edificio al centro se vacía, se crea un gran hueco acá en el centro. Esta es una cubierta ligera, está totalmente abierto este patio al centro, y se generan departamentos en toda la periferia. En toda la periferia tenemos departamento, ya que hay un gran hueco con circulaciones, 3 circulaciones verticales que los van alimentando. Hay departamentos interiores y todos estos departamentos exteriores, y esta separación que ya después de 40 años el edificio Basurto volvió a tener la mitad del edificio, su patio de iluminación, que se lo habían quitado literalmente. Yo no entiendo cómo sucedió. Y aquí es, de parte de los resultados, cómo se fue ya ocupando, habitando. Cambió la dinámica de la calle. Antes era un aparador o 2 hacia la calle, y hoy es esto, ¿no? O sea, vuelves a hacer ciudad integrando la calle dentro de los comercios, de los cafés, y como si el edificio estuviera flotando. Ya no es tan invasivo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, estas imágenes son lo que vemos cuando caminamos junto a él. Entonces, se me hace un aporte interesante cómo los edificios se pueden integrar a la ciudad, cómo le pueden dar continuidad a la ciudad a través de sus espacios en la planta baja. No sé cuántos de ustedes conozcan Tokio, pero Tokio es así. Uno puede recorrer la ciudad, se puede ir metiendo por todas las partes bajas de los edificios y puede cruzar la ciudad entera. Y ni cuenta te das en qué edificio estás. Hay una planeación original. Otro proyecto que hicimos en una zona muy diferente, que es la colonia Santa Fe, la República de Santa Fe que tenemos aquí, la hermana república, ¿no? Somos un conjunto de repúblicas, ¿no? Somos muy italianos, ¿no? Los italianos eran repúblicas, ¿no?
Y este es un programa también interesante de hotel, oficinas, comercio y hotel de larga estancia, vivienda, manejada como, digamos, una mezcla entre hotel y vivienda, ¿no? Que son largas estancias de la misma empresa. Es una empresa que se llama City Express, que ha sido súper exitosa en hacer un modelo de hoteles que los ha repetido muy económicos, como galletas en todo el país, y pues tenía que estar en el lugar importante que era este centro urbano Santa Fe. El programa pues obviamente cumplió con mucho estacionamiento, los cuartos de hotel, todo lo azul es estacionamiento, ¿eh? ¿A poco no es de miedo ver todo lo que le estamos dando los templos que les construimos a los coches, ¿no? Podría no serlo, pero sí lo es. Y el hotel y espacios de oficinas, aunque luego el hotel creció, se hizo abarcó más niveles. Fue muy flexible el proyecto y el área de comercios. Estamos en una avenida donde pues creo que es la más o la única medio peatonal de toda la colonia, que es Juan Zadora Gra se llama, que es esta, que sí se puede recorrer caminando sin necesidad del coche e ir visitando los diferentes edificios, cruzando valientemente de un lado al otro. Sí, aunque no es una avenida corta, no es tan ancha, pues aquí insertamos este edificio, ¿no? Y este edificio pues es muy bajo, se tenía que lograr una economía de cuartos en sentido horizontal, aunque teníamos mucha altura, pero el tema del programa era muy horizontal y provocamos que tuviera este hueco en el centro, aquí, es para hacer todo este tema de las ventilaciones naturales. Las cuales me las cambiaron en el camino. ¿Por qué? Porque este proyecto lo certificaron LEED. Todos sabemos qué es este tipo de certificación. Y la certificación no les daba premios por hacerlo con ventilación natural, no les daba puntos. No daba puntos por ventilación natural. Ahí se las dejo. Así. Es que es un modelo de consumo. Si dan puntos por la ventilación natural, creo yo, imagínense cuánto iban a dejar de vender las compañías de aire acondicionado en los Estados Unidos. Entonces la SRAE, que es la Asociación de Aire Acondicionado, nada, ha de haber metido su pie ahí, ¿no? Me premias ventilación natural, me das puntos y me bajas. Si no es... Y ahí me di cuenta, y ahí fue donde se me bajó un poco la objetividad de una certificación verde, que me estás premiando como... ¿cómo se llama? Cómo manejar el aire mecánico, pero no el dejarlo de usar. O sea, me premias que lo use eficientemente, me das puntos, pero... Entonces, pues ahí me decepcionó un poquito. Me quitaron las ventilas naturales, pues porque cuestan una buena cantidad de dinero automatizar toda una serie de ventilación, pero sigue funcionando en los pasillos centrales y áreas comunes, ¿no? Ahí se logran ahorros bien importantes, ¿no? Ese resultado, muy simple, un cubo muy sencillo, con protección de visión, porque lo que mandaba aquí era los cuartos de hotel, darles esa privacidad, esa masividad en el rodapié, ventanas que me den una buena cantidad de luz, sin mayores pretensiones. Hoy en día sí quedó la inserción de este otro proyecto que no respetó la separación. Sí, con pudimos hablar. Es una parte bien interesante de la arquitectura, que puedas hablar tú con tu vecino y ponerte de acuerdo.
pero con de repente apareció ahí. Ay, vayan a verlo, sí. Nos hizo cambiar el proyecto. Estaba antes así el proyecto y luego aparece y no se separó. Entonces tuvimos que generar este muro en el interior, que luego el interiorista que contrató la compañía fue Sraue, hizo esta propuesta con lámparas por dentro, porque eso era una ventana. Todo esto era ventana, que era la colina, esta parte de aquí, porque era un cubo de luz. Pero adiós cubo de luz. Se pegaron, ¿no? Pero quedó bien. Estoy en el revés. Logramos este gran lobby de entrada. Otra vez, espera. A lo mejor cuando acabemos la plática voy a aprender a usarlo. Y se generó este lobby con esta pared que se sustituyó un muro lámpara. Quedó muy interesante, muy bien integrado. Dada su profundidad y longitud, le da un no muro, ¿no? Algo más que un muro. Este es el patio central que tiene, en oficinas tiene su puente que comunica de un lado al otro. Al centro tiene unos elevadores que nada más van directamente a oficinas, pero todos ven hacia el patio interno, que es este. Y queda muy interesante este tema de los patios de resguardo, o sea, lo que hemos aprendido de las casas coloniales, de la época de colonia, de todo el tema de los patios, siempre ha sido muy recurrido. Es un gran espacio poder lograr eso mientras se pueda, ¿no? Estos son las partes laterales del proyecto. Este otro proyecto lo hicimos en la República de al lado de Santa Fe, que es la otra República de Interlomas. Es un proyecto pues, donde hay mucho desorden, ¿no? ¿Qué haces donde hay una gran cantidad de desorden? Pues lo aprovechas. Hay que aprovechar ese desorden, como decía Venturi, bueno, toma siempre en cuenta tu contexto, sea malo, sea bueno. Potencializa, el tomarlo en cuenta, por más malo, por más bueno que sea, siempre va a potencializar tu proyecto. Esas son bases del contextualismo, que le llamamos contextualismo, pero la arquitectura siempre debe tomar lo que tiene alrededor. Tomamos una serie de elementos de alturas, de paños, etcétera, pero en un terreno muy, muy reducido, prácticamente una rebanada de pay, muy largo y muy poco profundo, hacer oficinas y comercios, pero oficinas pequeñas para profesionistas individuales, médicos, etcétera. ¿Qué queremos ahí? Hay vistas con mucha luz que se proyectan hacia lo lejos, no sé si son buenas o malas, pero se proyectan y se van a lo lejos, entonces queremos tener mucha luz. Y generamos por los dos lados, ¿no? Estos elementos, estos marcos de ventanas que me dan el aspecto, me dan una protección, que son aleros hasta de 2 metros para darnos una cantidad de sombra importante y poder tener esa transparencia y esa luz natural prácticamente todo el día. Hoy el edificio se está terminando, está en estas condiciones. Y luego vamos a otro proyecto interesante que es el Centro de Ciencias de Sinaloa, en Culiacán, que está en este polígono de tierra donde está el Jardín Botánico por acá, y aquí hay un proyecto muy interesante que están haciendo Juan Palomar y Alberto Calach de un parque, todo esto un parque botánico, y este proyecto está dentro de este polígono, pero este edificio tiene construido ya unos cuantos años. Se nos acerca la directora del centro y es que lo primero que quiero hacer es que mi edificio consume demasiada energía. Me gasto tantos miles de pesos en aire acondicionado al mes, sorprendente, y quiero hacer esto y esto. Entonces,
como que estaba preocupada por eso y nos fuimos y el programa fue creciendo, con posibilidades muy amplias de una renovación total del edificio, conservando el casco, y le fuimos a proponer esto. ¿Esto qué es? No sé si es que esta imagen, no sé si se puede bajar un poquito la luz, nada más para ver esta imagen. Agarramos el objeto original, el edificio original, lo fuimos transformando y regularizando, ahí estás, mucho mejor, y le fuimos metiendo elementos, componentes nuevos dentro del programa, pero el gran origen de todo fue la gran cubierta que le propusimos. No íbamos a tirar el edificio, pero era meterle un sombrero, meterle un elemento que le diera sombra a todo el edificio, y le bajas el calentamiento de una forma brutal. Y pues como todo proyecto, ¿no? Empiezas a pintar un cuarto y empiezas a ir de lado y de lado y de lado, ya de lo que era nada más darle una cubierta, bueno, ya le estamos añadiendo una pantalla IMAX, un foyer diferente con salas de exhibición, regularizando todo el edificio, cuartos de áreas de investigación, y este es el proyecto propuesto al día de hoy, ¿no? Pero el origen de la preocupación que tenía la directora del centro es lo que le estaba costando operar el edificio. Es muy interesante. O sea, los arquitectos hacemos los edificios, pero no sabemos si les va a costar operar o no, cuánto les va a costar operar a los clientes que les vamos a heredar. Es como cuando compramos un coche, ¿no? Si te compras un Honda, te compras un coche de 8 cilindros, ¿cuánto te va a costar operarlo? Ahora sí ya haces tu balance anual o 5 años. Ya tenemos más conciencia de eso. Creo que la lectura a la arquitectura debería ser muy similar. Ahí está y es una solución sencilla, ¿no? El ponerle una cubierta que a la vez pueden ser paneles fotovoltaicos para generar, si el presupuesto lo permite, poder generar algo de energía, o cuando menos para la iluminación o para todo el edificio, con estos elementos ligeros, y el costo, o sea, la amortización era muy, muy rápida, ¿no? ¿Ya me quedan 5 minutos? ¿Y cómo le hago? Me falta como 1 hora de mentiritas. Bueno, este es el foyer que le propusimos. A ver, tu edificio, los museos hoy son como los centros comerciales, son lugares de encuentro, son lugares de socialización. La cultura ya no es el típico edificio que vas a entrar y entras así como con mucho respeto y estoy en el museo, ¿no? Cállate, ¿no? Se vuelven ya lugares de encuentro, lugares de esparcimiento, y le estamos provocando este espacio de acceso como para esos efectos, ¿no? Este es otro proyecto. Me voy muy rápido porque sí quería terminar con una serie de imágenes de reflexión. ¿No puedes dar 10 minutitos? Me voy a apurar, ¿eh? Este es otro proyecto donde la historia es muy parecida, ¿no? El trabajo de las envolventes, el trabajo de por qué hacemos lo que hacemos en las caras laterales, en la piel. Ese es un edificio en Patriotismo y se está construyendo, y no me acuerdo qué calle es, cerca del viaducto. Es una ampliación de un centro comercial que ya existía y se logra el binomio. Lo único que le faltó a esto es vivienda. Ya tiene hotel, ya tiene comercios, ya tiene oficinas, ya tiene gimnasios, bancos, qué sé yo. Este es el área comercial, este es el proyecto hoy. Esto es lo que este proyecto se está terminando, y me voy a cruzar rápidamente a esta serie de imágenes bien interesantes. No son 2 imágenes, es la misma. ¿Quién me puede decir dónde está? Sí. ¿Quién dijo? ¿La conoces? Supones. Yo cuando la vi, yo pensé que eran 2 imágenes. Pero esos son los contrastes de la ciudad, y eso es algo que me preocupa, o que me pone a pensar qué se puede hacer, ¿no?
los alumnos, los que están estudiando arquitectura, que quieren ser arquitectos y que no todo es hacer un edificio, sino el ser arquitecto abarca una infinidad de actividades. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Y esto es lo que tenemos, ¿no? Si yo les pongo, y es algo que quiero decir, creo que el origen de la gran problema social y de violencia que estamos viviendo en el país, ¿me creen si les digo que los arquitectos han contribuido enormemente? Yo no sé si los arquitectos, los desarrolladores de vivienda, la especulación de la tierra, porque el negocio de la vivienda es especulación de la tierra. La vivienda es un agregado en el proceso, ¿no? Estos grandes papeles tapiz que vemos de repente regados en la mitad de la nada, como decía la historia que platicaste en el currículum, he sido jurador del Premio Nacional de Vivienda como 4 o 5 veces. Creo que desde la última vez por lo que dije ya no me han invitado. Porque quería declarar desierta mi categoría, porque no había nada que aportaran. He conocido lugares y nombres de poblaciones que en mi vida había oído nombrar. No hay una planeación para la vivienda. La ponemos aquí, la ponemos allá, le conectamos una línea al municipio, de repente un municipio de 4 cuadras, un pueblo de 4 cuadras, tiene que ser cargo de 30,000 viviendas. El municipio no quiere esas viviendas ahí. Pero la especulación de la tierra es un jugoso negocio de los geos y los aras y todos estos. Pero la implicación social que ha traído el tema de la vivienda, y arquitectos incluidos, es increíblemente desastroso. O sea, el programa de vivienda como estamos llevando a cabo, yo creo que es equivocado en todos sus aspectos. Sacarlas de las ciudades, extenderse, crear esos núcleos aislados donde, pues ahí le tocó la vivienda a la familia, mueve la familia para allá, pero el papá se quedó en el centro de la ciudad. Se desintegró la familia, el papá ya se hizo de una galana, los chavos aquí, se rompe la familia, los chavos no tienen ofertas sociales o de diversión o de conocimientos y se empiezan a volver vándalos. Y eso pregúntenselo a quien quieran. Un amigo conoce muy bien Veracruz, oye, voy a ir a Veracruz a andar en bicicleta porque me gusta mucho andar en bicicleta en tramos largos. Me dice, mientras no te metas a las zonas de vivienda tal y tal, no hay problema. Y ahí ves a los marinos en la carretera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos estos contrastes, tenemos estas historias climáticas, tenemos una vasta historia. Y seguimos haciendo como que vamos repitiendo los errores. Puerto Peñasco, esta es una imagen de no hace mucho tiempo, pero también así fue Acapulco. Y lugares que se están empezando a desarrollar. Y hoy Acapulco es esto, ¿no? Todo lo que está pasando acá atrás. Esto está muy bien, pero todo lo que pasó atrás no se planeó. Y muy probablemente en Peñasco vaya a pasar y en los demás lugares que están desarrollando. Nuestra ciudad, bueno, la conocemos, no, está desintegrada, funciona como un plato roto, porque para cruzar de aquí a acá tenemos que pasar por toda la cuarteadura, no hay una continuidad. Vemos esto. Y empezamos a hacer proyectos de altísima rentabilidad política. Como los segundos pisos, innecesarios. En otras partes del mundo, ¿qué están haciendo con las vialidades? Las están desmontando, las están bajando, y aquí estamos construidos por arriba. No sé cuántos de ustedes ya conocen esto en Madrid. La M30 la metieron por abajo, que es lo que rodea a la ciudad. Sin comentarios. Seúl, imagínense Insurgentes o el viaducto vuelto un río, o habré regresado a ser un río. Este proyecto de esta avenida que se llama, y nunca la voy a poder pronunciar, ahí la leen,
que costó varios billones de dólares desmontarla. Eran 4 pisos de autopista. Imagínense Insurgentes con 4 pisos. Y hoy es esto. Antes era esto. Creo que el alcalde que hizo este proyecto llegó a ser primer ministro. Dijo que por este proyecto. No me hagan mucho caso. Puedo decir muchas mentiras, luego las comprueban ustedes si son verdad. Pero algo nos está diciendo esto. En San Francisco un sismo tuvo que decirles que cuando se rompió este viaducto, ahí está la torrecita, ¿están viendo aquí? Hoy es esto. Si la conocen. Y conocemos la historia de Jaime Lerner. Es arquitecto. Se agarró un bonche de arquitectos jóvenes e hizo los proyectos de ciudad de solución de Curitiba, que son precursores que han influido en esta serie de alcaldes. De los de Bogotá, del de Medellín, de Londres, que han puesto el foco a hacer programas integrales de ciudad y no simples soluciones aspirínicas. Aspirinas, no está bien dicho, ya le inventé la palabra. Pero ya nos entendimos. Aquí le metemos una aspirina de Metrobús, le metemos una aspirina de, ¿no? Y los demás, pues, sálvense como puedan, ¿no? No tenemos un programa integral de ciudades. ¿Y qué está pasando con las ciudades de fuera del país, del centro de la ciudad? Nos quieren copiar los Santa Fe, quieren hacer sus torres. Estamos equivocados. A mí me tocó en Culiacán, en Aguascalientes, por ahí, un plantío. ¿Dónde hay jitomates? En Culiacán era, ¿no? Por ahí. Un edificio de 10 pisos en medio de un plantío. ¿Y eso qué es? Es que el dueño tenía mucha lana, de las guardan ahí abajo, quería su penthouse. Entonces construyó un edificio de 10 pisos, 8, para hacerse el penthouse, y los demás abajo, pues ahí va bien, se lo va dando a los parientes. Así me lo platican. Quieren copiar a la Ciudad de México. Este no es el Metrobús, esto es en Curitiba, y esto lo diseñó Lerner con sus arquitectos. Llegó a estudiar, estudienlo. Yo lo que estoy dejando aquí es nada más inquietudes de cómo microsegundos ahorrarse para poder entrar al camión, y eso es lo que, pero al centro, y se conecta con puentes y no cruzan la calle como acá. El Metrobús es una buena idea, pero yo creo que le falta mucho para llegar a aportar, porque no está dentro de un programa integral. Se han duplicado los tiempos de los semáforos y las estelas de estacionamiento que generan esos cruces del Metrobús Insurgentes para los, bueno, etcétera, ¿no? O ¿cómo se llama en Medellín? Que hicieron el Metrobús pero en elevado. No, pero le llaman Telebús, creo, de algo. Times Square en Nueva York le quitaron los coches y lo volvieron peatonal. San Francisco. La medida de mitigación del segundo piso fue una ciclopista. Eso es un chiste. O sea, ese es un chiste realmente, que una medida de mitigación ambiental le meta una ciclopista a la monstruosidad que hicieron, innecesaria, con unas pendientes irracionales. Hay un proyecto del taller 13 de Elías Catán, arquitecto amigo mío, en viaducto, que está proponiendo esta solución. Aquí están. Hay un estudio, ahí están las inquietudes, aquí están. Pero no sé si se acuerdan que hicieron este mismo grupo hizo un picnic en viaducto para proponer el proyecto, y casi los meten en la cárcel porque provocaron tráfico hace unos meses. Venlo en el periódico. Esto es en Colombia, en Bogotá. Salen, suben a un puente y cruzan, y no se cruzan por la calle. Este es nuestro Metrobús. Esta es nuestra ciudad. Y aquí hay una serie de imágenes, la dejo para que la circulen. Hay una serie de comparativas de emisiones de CO2 por los diferentes medios de movilidad. Y ya por último, creemos todo esto de sustentabilidad y de ver, entramos en esta imagen o en esta
confusión, hoy se le llama greenwashing, que nada más por pintar verde, hoy todo el mundo es verde, ¿no? O le ponemos gadgets a los edificios y los hacemos verdes, o pintamos los taxis de verde y los hacemos ecológicos. Y simplemente vean lo que los japoneses, los coreanos han hecho de sus coches económicos, hacer coches ultradinámicos, eficientes, cómo los fenómenos naturales nos han demostrado que a veces el exceso de tecnología nos hace dependientes e ineptos, que cuando pasó lo de la inundación en Nueva York tuvieron que volver a usar los teléfonos yo no sé si sabían meterles monedas a los niños, ¿no? Y ya no es verde, ahora es blue. Certificaciones y sociedades hay por todos lados. Esta es una muy importante, que es el consumo de energía per cápita en el mundo. Mira, los gringos sí nos llevan, sí, pero estos cuates están estabilizados y están controlados. Hay que ver los Méxicos, los Chinas, que están creciendo en sus descontroladamente. Y no es tema de poner foquitos o de hacerlo romántico o de vestirse a la moda o de desvestirlas, ¿no? O de vestirlas de verde. Gracias. Muchas gracias. Perdón,